Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir, analizar y sobre todo disfrutar del drama turco en su máxima expresión. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema jugosísimo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de traiciones, de besos robados, de sueños rotos y de romances que parecían perfectos, pero que quizás no lo eran tanto. Sí, hoy destapamos los escándalos más sonados del mundo de las series turcas. Prepárense para una buena dosis de chismes, teorías y por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias exclusivas, curiosidades de los actores y actrices que tanto amamos y mucho más. Únanse a esta comunidad de amantes de Turquía. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy nos vamos a centrar en la posible, la rumoreada, la tal vez traición. En el aire flota la pregunta: ¿realmente Kerem Bürsin, nuestro galán por excelencia, besó a otra mientras Hande Erçel, la reina de nuestros corazones, esperaba? ¿Es el fin de una era? ¿Se rompió el sueño de verlos juntos para siempre? Y sobre todo, ¿qué series nos han enseñado que hasta las historias de amor más bonitas pueden tambalearse? Vamos a descubrirlo. Empecemos con una serie que, aunque no está directamente relacionada con Hande y Kerem, sí nos enseña que las apariencias engañan y que el amor a veces tiene un precio muy alto. Medcezir. Medcezir es un drama juvenil que nos transporta a la lujosa vida de Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. La serie sigue la historia de Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, un joven problemático que, gracias a un abogado bondadoso, Selim Serez, tiene la oportunidad de cambiar su destino. Yaman se enamora de Mira Beylice, interpretada por Serine Sarkaya, una chica rica y popular que vive en Altınköy. Aparentemente todo es perfecto en su mundo: casas lujosas, fiestas increíbles, y un amor que parece sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad es mucho más compleja. Mira lucha contra sus propios demonios, incluyendo una enfermedad que la pone a prueba constantemente, mientras que Yaman intenta encajar en un mundo que no le pertenece. ¿Por qué Medcezir es relevante para nuestro tema de hoy? Porque nos muestra que el amor, incluso en los contextos más privilegiados, puede ser traicionado por las circunstancias, por las inseguridades y por las decisiones que tomamos. Mira y Yaman se aman profundamente, pero a lo largo de la serie se enfrentan a innumerables obstáculos que ponen a prueba su relación. Hay momentos de duda, de celos, de malentendidos, e incluso de posibles infidelidades. Medcezir nos recuerda que el amor no es suficiente, que se necesita trabajo, compromiso y, sobre todo, confianza para que una relación funcione. Profundizando en Medcezir, vemos que la serie explora las diferencias de clase social de una manera muy realista. La lucha de Yaman por encajar en el mundo de Mira es constante, y la serie no romantiza esta dificultad. Vemos cómo la diferencia de orígenes afecta a su relación, generando tensiones y malentendidos. Además, la enfermedad de Mira añade una capa extra de complejidad. Su lucha por mantenerse fuerte y por no dejar que la enfermedad la defina es inspiradora, pero también pone a prueba su relación con Yaman. ¿Puede Yaman lidiar con las responsabilidades y el peso emocional que conlleva estar con alguien con una enfermedad crónica? ¿Es el amor suficiente para superar estos obstáculos? Estas son las preguntas que Medcezir plantea constantemente. Y no olvidemos los personajes secundarios, que también juegan un papel importante en la trama. Selim Serez, el abogado que ayuda a Yaman, es un hombre íntegro y bondadoso que se convierte en una figura paterna para él. Su esposa, Hande Serez, es una mujer elegante y sofisticada que inicialmente se muestra distante con Yaman, pero que poco a poco aprende a quererlo como a un hijo. Estos personajes secundarios añaden profundidad a la historia y nos muestran diferentes perspectivas sobre el amor, la familia y la amistad. Un dato curioso sobre Medcezir es que está inspirada en la serie estadounidense DOC. Los guionistas turcos adaptaron la historia a la cultura y a la sociedad turca, creando una serie que conectó profundamente con el público joven. Además, la banda sonora de Medcezir es absolutamente increíble, con canciones que se convirtieron en verdaderos himnos para una generación. Las melodías capturan perfectamente las emociones de los personajes y añaden una capa extra de drama a la serie. Si aún no la has visto, te recomiendo que le des una oportunidad. Te aseguro que no te arrepentirás.
Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra serie que nos enseña que la traición puede venir de donde menos lo esperamos, incluso de aquellos a quienes más amamos. Sadakat Sith conocida también como Infiel. Sadakat Sith es un drama psicológico que nos cuenta la historia de Asia Ilmaz, interpretada por Cansu Dere, una doctora exitosa y felizmente casada con Volkan Arslan, interpretado por Kenneth Indoruk. Asia tiene una vida perfecta, una carrera brillante, un esposo amoroso y un hijo adorable. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la ha estado engañando durante 2 años con una joven llamada Derin Guklu, interpretada por Melis Sezen. La serie se centra en la venganza de Asia contra Volkan y Derin. Asia, una mujer inteligente y fuerte, decide no quedarse de brazos cruzados y planea meticulosamente su venganza, revelando secretos oscuros y exponiendo las mentiras de su esposo y su amante. ¿Por qué Sadakat Sith es crucial en nuestro análisis sobre traiciones? Porque nos muestra la devastación que puede causar una infidelidad en una relación. Asia se siente traicionada, humillada y completamente devastada por la infidelidad de Volkan. La serie explora las consecuencias emocionales y psicológicas de la traición, mostrando el dolor, la ira y el deseo de venganza que consume a Asia. Sadakat Sith nos recuerda que la confianza es fundamental en cualquier relación, y que una vez que se rompe, es muy difícil recuperarla. La serie es una masterclass de cómo una persona aparentemente fuerte puede desmoronarse por dentro y cómo, a pesar de todo, puede encontrar la fuerza para levantarse y reconstruir su vida. Analicemos la figura de Volkan. Aparentemente es un hombre exitoso, cariñoso y comprometido. Pero debajo de esa fachada se esconde un hombre inseguro, egoísta y manipulador. Volkan necesita la admiración y la atención de las mujeres, y es incapaz de ser fiel. Su infidelidad no es solo un error, sino una parte integral de su personalidad. Es un personaje complejo y detestable al mismo tiempo. Derin, por otro lado, es una joven ingenua y manipulable que se enamora de Volkan y se deja llevar por la pasión. Es consciente de que Volkan está casado, pero justifica su relación argumentando que Asia y Volkan no son felices juntos. Derin es una víctima de las mentiras de Volkan, pero también es responsable de sus propias acciones. La venganza de Asia es meticulosamente planeada. Utiliza su inteligencia y su posición como doctora para descubrir los secretos de Volkan y Derin, y los utiliza en su contra. Su venganza no es solo una reacción emocional, sino una estrategia calculada para recuperar su dignidad y su poder. Asia se transforma en una mujer fría y despiadada, capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que está basada en la serie británica Dr. Foster. La adaptación turca ha sido un gran éxito en todo el mundo, gracias a las excelentes actuaciones de los actores y a la trama llena de suspense y drama. La serie ha generado un gran debate sobre la infidelidad, el papel de la mujer en la sociedad y la importancia del amor propio. Sadakat Sith no es solo una serie de entretenimiento, sino una reflexión sobre la naturaleza humana y sobre las complejas relaciones que nos definen. Y hablando de venganza, vamos con una serie que nos enseña que a veces, el amor y el odio están separados por una línea muy fina, y que la venganza puede ser una forma de traición a uno mismo. Ecel. Ecel es un drama de acción y suspense que nos cuenta la historia de Omer Ukar, interpretado por Kenan Imirzalolu, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, Eysan Tezcan, interpretada por Cansu Dere. Omer es acusado injustamente de un robo y asesinato que no cometió, y es encarcelado. En la cárcel, Omer es brutalmente golpeado y dado por muerto. Sin embargo, sobrevive y con la ayuda de un mentor, se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ecel Bayraktar. Ecel regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron y le arrebataron su vida. Su principal objetivo es Eysan, la mujer que amaba y que lo entregó a la policía. Sin embargo, a medida que Ecel se acerca a Eysan, empieza a cuestionar sus sentimientos y a darse cuenta de que la venganza no es la respuesta. ¿Por qué Ecel es importante para nuestro tema de hoy? Porque nos muestra cómo la traición puede transformar a una persona, convirtiéndola en alguien que no es. Omer era un joven inocente y bondadoso, pero la traición de sus amigos y su novia lo convierte en Ecel, un hombre frío y calculador, consumido por la venganza. La serie explora los límites del amor, la amistad y la lealtad, mostrando que a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que más nos hieren. Además, Ecel también se traiciona a sí mismo al permitir que la venganza lo consuma, perdiendo su inocencia y su humanidad en el proceso.
La serie es una reflexión profunda sobre el costo de la venganza y sobre la importancia de perdonar para poder seguir adelante. La relación entre Ethel y Aesan es el corazón de la serie. Es una relación marcada por la traición, el amor y el odio. Ethel nunca puede olvidar que Aesan lo traicionó, pero tampoco puede negar que sigue amándola. Aesan, por su parte, se siente culpable por lo que hizo, pero también está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a Ethel. Su relación es una montaña rusa de emociones, llena de giros inesperados y momentos intensos. La serie también explora la amistad, la lealtad y la traición a través de los otros personajes. Zenji Zatei, interpretado por Yi Tozsener, es el mejor amigo de Homer y uno de los principales responsables de su traición. Zenji es un hombre ambicioso y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Ali Krgz, interpretado por Barfalai, es otro amigo de Homer que también lo traiciona. Ali es un hombre leal y honesto, pero se ve obligado a traicionar a Homer para proteger a su familia. Un dato curioso sobre Ethel es que está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. La adaptación turca ha sido elogiada por su compleja trama, sus personajes memorables y sus espectaculares escenas de acción. La serie ha sido un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Kenan İmirzalıoğlu y Cansu Dere como dos de los actores más populares del país. Ethel es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que te mantiene en tensión hasta el final. Si te gustan las historias de venganza, de amor y de traición, esta es una serie que no te puedes perder. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué pasa con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Los rumores de una posible traición por parte de Kerem han sacudido a los fans de la pareja. Si bien no hay confirmación oficial, las redes sociales han explotado con especulaciones, fotos y vídeos que alimentan la controversia. Las pruebas van desde la supuesta cercanía de Kerem con otras actrices en eventos, hasta la falta de interacciones públicas entre él y Hande en las últimas semanas. Los fans más acérrimos han analizado cada una de sus publicaciones en busca de pistas, creando teorías conspirativas dignas de un guión de telenovela. Recordemos que Hande y Kerem se enamoraron en el set de la exitosísima serie Senkalkam ***. La química entre ellos era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas. Su relación era un ejemplo de amor verdadero, una conexión genuina que trascendía la pantalla. Su apoyo mutuo en sus carreras, sus gestos de cariño en público y su complicidad en las redes sociales eran la envidia de muchos. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Es posible que Kerem haya traicionado a Hande con otra persona? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, pueden ser complejas y llenas de altibajos. Y como hemos visto en las series que hemos analizado hoy, la traición puede ser una realidad devastadora, incluso en las historias de amor más bonitas. La presión mediática, la fama, las agendas apretadas y las tentaciones constantes son solo algunos de los factores que pueden poner a prueba una relación en el mundo del espectáculo. Sin embargo, también es importante recordar que los rumores son solo rumores. No debemos juzgar a Hande y Kerem ni sacar conclusiones precipitadas. Solo ellos saben la verdad sobre lo que está sucediendo en su relación. Esperemos que, sea cual sea el desenlace, ambos encuentren la felicidad que merecen. Debemos respetar su privacidad y evitar contribuir a la difusión de información falsa o sensacionalista. Al final, son personas reales con sentimientos reales. En definitiva, las series turcas nos enseñan que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso. La traición es una realidad que puede afectar a cualquiera, incluso a las parejas más famosas y queridas. Pero también nos enseñan que la resiliencia, la venganza y el perdón son posibles, aunque el camino sea largo y difícil. Y sobre todo nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde más de lo que esperamos. Hemos recorrido un camino lleno de dramas, intrigas y revelaciones. Hemos visto cómo el amor se desmorona, la confianza se rompe y la venganza consume. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sobre el complejo mundo de las relaciones. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los rumores de la traición de Kerem a Hande?
¿Cuál de las series que mencionamos hoy les gusta más? ¿Han vivido alguna experiencia similar de traición? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.